Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en la ciudad de San Cristóbal, parroquia de San Francisco. Nos encontramos en el cuarto domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. Es bastante importante que nos situemos siempre o nos contextualicemos en la palabra de este domingo cuarto, que nos hablan de las bienaventuranzas. La semana pasada se hablaba de que Jesús se había trasladado a Cafarnaún, Galilea de los paganos, al otro lado del mar, tierra de Zabulón y Neftalí. Llegó la luz a estas tierras. Se asienta Jesús en Cafarnaún como el centro de su actividad en las fronteras de la tierra pagana, y no se niega que en sí los galileos eran precisamente pocos, debido que anteriormente habían sido invadidos en varias ocasiones, y con ello comúnmente se hace llevar personas de otros lugares para poder precisamente quiebrar la unidad, la cultura, en pocas palabras, entre ellos. Ahora, la palabra continúa en esa gran multitud que le sigue al Señor. Aquí hay varias cosas previas para poder mejor entender, que viene siendo, por un lado, la montaña, loma o monte elevado, o como se conoce, el monte de las bienaventuranzas. Les invito a que en YouTube puedan hacer una visita virtual de este hecho bastante significativo en aquel entonces, y sin dejar de ser para nosotros. Esa montaña está bastante relacionada con el monte Tabor. Igualmente, Jesús sube y se transfigura delante de estos tres testigos que ya conocemos. Por otro lado, también Moisés se introduce a lo alto para que precisamente se le entreguen las tablas de la alianza, y baja con ellas, dando a entender que en este caso es precisamente el Señor que ahora es el nuevo Moisés, el que va a dar estas pautas y lineamientos para nuestra fe. A tal grado que también se dice, por un lado, que las bienaventuranzas son la carta magna, pero creo yo que nos ayuda más, que viene siendo la segunda vía camino
para el reino de Dios. Por otro lado, también hay que tener presente el sentarse. No quiere decir que el Señor estaba cansado y que quiere precisamente sentarse para descansar y más cómodamente dar su mensaje a esta multitud, sino que en la nueva alianza, un Nuevo Testamento, encontramos precisamente a los doctores y maestros de la ley que usaban precisamente el banquillo o cátedra, enseñanza, que todo maestro tenía para poder enseñarles, y la gente sobre el piso poder escuchar al maestro. Las bienaventuranzas tienen dos partes. Una primera de ellas, no bastante loable, que la podemos nosotros asumir. Dentro de ello, veámosla en estas 8 parábolas, inciso 9, que nos dice primera parte de cada una de ellas: pobres, los que lloran, sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego vienen unas actitudes: ser misericordiosos, limpios de corazón, trabajar por la paz, como también el ser perseguidos por causa de la justicia, que más bien se aclara cuando digan cosas falsas de ustedes a causa mía, los injurien y persigan. ¿Quién quisiera estar feliz y contento con este primer momento de la parábola? Más bien, lo que más nos ayudaría a nosotros, y lo aceptaríamos sin vuelta de hoja, la segunda parte, que viene siendo precisamente el estar en el reino de los cielos, la plenitud en todos los sentidos, ser consolados, heredar esa tierra y ser saciados, ver a Dios cara a cara, ser ciudadano de esta tierra santa y eterna. Y termina: porque ello es el reino de los cielos. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos revisando el Evangelio de ayer, las bienaventuranzas, que son la segunda vía o la carta magna de nuestra fe. También decíamos que Jesús está en la montaña como el segundo Moisés, que da precisamente este mensaje para esta humanidad. En pocas palabras, lo que nos habla la segunda lectura de Pablo a los Corintios. Y nos dice bastante claro en ello. Nos dice: a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Y también da una mirada alrededor de aquellas primeras comunidades. Consideren entre ustedes los que han sido llamados por Dios, ya que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según el criterio humano. Así es que estas bienaventuranzas, ojo, no quiere darnos a entender que precisamente aquí el Señor no quiere cortar el anhelo de progreso y de superación, sino que más bien, ¿qué es lo que realmente nos hace feliz? Ya que la humanidad siempre anhela esta felicidad. Pero esta felicidad está basada en los valores que nos producen esa felicidad. O más bien es una felicidad momentánea, pasajera. Aquí se habla eterna. Continuando, ciertamente esta, para llegar a la plenitud en la otra vida. Por eso dice claro el Señor: heredarán la vida eterna. Ahora, aquí no debemos nosotros de pensar, continuando con la felicidad de este mundo, valga decir, los países del norte y los países del sur, que tanto de este lado de América como del otro lado del mundo tenemos el éxodo clásico de el sueño americano. Allá será el sueño europeo. Pero hemos pensado un momento que es, o son, mejor dicho, estos países, por lo pronto, los que buscan la felicidad a través de la droga. Y cada vez hay más drogas artificiales que precisamente son las que más dañan la mente o el cerebro, las células cerebrales que no se pueden ser reconstruidas. O también nos dice que
los que tienen todo esto de las bienaventuranzas, no es la felicidad plena, sino momentánea. Y la buscan por otros medios. Placer también pudiera ser, como también fama, como el tener. Sin embargo, acá nos está hablando de la cuestión valores que pudiéramos precisamente comenzar a reproducir, dinamizar y sostenernos en ellos. Claro, como se decía anteriormente, no es que Jesús esté en contra del progreso, sino que pongamos en discernimiento qué es lo que nos da no solamente una felicidad momentánea, sino continua y ante todo eterna, después de esta vida. Por eso, la segunda parte de las bienaventuranzas nos hablan precisamente de ellos es el reino de los cielos, porque serán consolados, porque heredarán la tierra, porque serán saciados, porque obtendrán misericordia, porque verán a Dios, porque se les llamará hijos de Dios. Y de ellos es el reino de los cielos. Y la novena: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. También pueden seguirme en YouTube con la misma denominación. Les agradecería un like, como también una suscripción a sus amigos de vida y trabajo, estudio, también de cuestión de amistad, para que les pueda ayudar estas pequeñas líneas y caminar y construir cada vez más nuestras vidas en una verdadera felicidad. Los esperamos en unos momentos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Vamos a ver los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel. Ahora veremos lavarse los pies. En el Jueves Santo hay un gesto lleno de expresividad y simbolismo.
inteligible e iluminador. Su momento oportuno es después de las lecturas de la homilía. El que preside la celebración toma un recipiente con agua, se arrodilla ante las personas que hacen las veces de los discípulos de Jesús. Le lava uno a uno los pies y los seca después con una toalla. Con ello, hace real y vivo el gesto de Jesús con sus discípulos en la última cena. Gesto sublime, ciertamente inusitado en nuestro mundo, pero con una expresiva intensidad a las puertas de la Pascua. Pasión, muerte y resurrección y ascensión a la derecha, no se nos olvide. Pascua. El misal no obliga a hacerlo, lo deja al criterio de la pastoral de las comunidades. Símbolo de la caridad servicial. El lavatorio de los pies. El evangelista Juan, en su capítulo 13, nos narra la escena. El maestro se quita el manto, se ciñe la toalla, echa agua en una jarra y va lavando los pies a todos, a pesar de las protestas de Pedro. Un primer sentido evidente de la conducta de Jesús es enseñar plásticamente la actitud de servicio y humildad que deben tener los cristianos, y en especial los que ejercen la autoridad. Entre los judíos y orientales en general, lavar los pies a otros es su signo exquisito de hospitalidad, sin llegar a ser un oficio exclusivo de esclavos. Siempre supone una humilde sumisión por parte del que realiza este gesto. Es clara la lección de servicialidad que Jesús les quiere dar. Es clara que no viene para ser servido, sino a servir. Les enseña continuamente esta misma actitud, que se amen los unos a los otros, que no apliquen la autoridad como los reyes de la tierra, sino con espíritu de servicio. Él mismo está en medio de ellos, como quien sirve. La escena del lavatorio acaba con la misma enseñanza. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. No hay que olvidar que San Pablo, hablando de las mujeres viudas de la comunidad, nombra entre las cualidades que pueden ser su mejor recomendación, la de lavar los pies a los hermanos. Esas manos del obispo o del sacerdote que lavan los pies el Jueves Santo son también los que actúan en el misterio de la Eucaristía. Pero tiene que ser también unas manos que deben saber de caridad y servicio, manos que curan y ayudan, manos abiertas, serviciales, manos para los demás. Debemos estar de rodillas en tierra, no solo ante el Cristo Eucarístico, sino también ante los hombres, sus miembros, ante los pobres y los marginados, que son los preferidos de Jesús. Solo el que lava los pies de los demás y no se inhibe
ante la necesidad del prójimo, puede tender legítimamente sus manos hacia Dios, cantarle alabanzas y ofrecerle el sacrificio de Cristo. El lavatorio de los pies nos prepara pedagógicamente para la Pascua. Al realizarlo, nos incorporamos a la ofrenda de sí mismo que hace Jesús en una actitud básica. Sugerencias prácticas. No hace falta que sean precisamente 12 los apóstoles, pero sí es interesante que en su elección se busque, de alguna manera, una representatividad de lo que es la comunidad parroquial. Niños, jóvenes, ancianos, casados, religiosas, miembros de movimientos que tienen vida en la comunidad. La preparación de este gesto, el lavatorio de los pies, es en todos sus detalles materiales, deben realizarse en un sitio visible y cómodo para que con sencillez y expresividad puedan ejercer toda su profundidad e intensidad que amerita este día solemne. Hacer un gesto de paz fraterna más expresivo que de ordinario, o bien organizar una colecta especial con una finalidad concreta a favor de los pobres y de otras necesidades urgentes que se aprecian en el ámbito de la comunidad parroquial. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este último segmento viendo el santoral de esta semana. San Juan Bosco, presbítero, 1815-1888. Nació en Turín, Italia. Su padre murió cuando él solo tenía 2 años y su madre, quien se preocupó de darle una buena educación académica y cristiana. Para ayudar a su madre en la economía familiar, desempeñó diversos oficios que en el futuro le serían muy útiles. A los 20 años entra al seminario. En aquellos tiempos, la ciudad de Turín sufría graves problemas a causa de la revolución industrial y muchos jóvenes estaban sin trabajo y desorientados en la vida. Don Bosco formuló un sistema de educación basado en la razón, la religión y la bondad. Creó talleres de oficio, clases de artes y ciencias para jóvenes trabajadores
y escuelas de artes liberales para quienes estuvieran considerando la vocación al sacerdocio. En 1868 ya había 800 alumnos en su sistema. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, salesianos, con la ayuda de María Mazzarello. Fundó el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Escribió folletos catequéticos distribuidos por toda Italia. Fundaba solo su sistema de enseñanza en la paternidad de Dios y en su bondad, con lo que él llamaba una pedagogía preventiva por los que los jóvenes sabían, en primer lugar, que eran amados. El catecismo habla precisamente de esa paternidad amorosa de Dios. Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Nadie es padre como lo es Dios. Ahora consideraremos a el santo que viene siendo San Blas, obispo y mártir. ¿Qué podemos decir de este santo? Los años 316. Conocido como uno de los 14 santos auxiliadores, grupo de santos que desde el siglo XIV son conocidos por la eficacia de su intercesión contra varias enfermedades. San Blas, según la tradición, nació en Armenia y fue obispo de esta ciudad. Las noticias históricas que poseemos de él son escasas. La leyenda llenó los huecos, adornando su vida con relatos milagrosos que hicieron de él uno de los santos más populares de la Edad Media. Parece que sufrió el martirio durante la persecución en el siglo IV, quien le mandó apresar en una gruta o cueva que le servía de domicilio a las afueras de la ciudad. Allí se acercaban, según la leyenda, hasta las mismas fieras para ser curadas. Un día acudió a él una madre pidiéndole que auxiliase a su hijo, que se estaba asfixiando a causa de una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta. El santo lo curó haciendo la señal de la cruz. Estando más tarde en la cárcel, la misma mujer le trajo alimentos y velas. De aquí arranca la tradición que a los que sufren de la garganta se les apliquen 2 velas al tiempo de que se invoca al santo. Por intercesión de San Blas, te libre Dios del mal de la garganta y de cualquier otro mal. Fue decapitado hacia el año 316. Santa Águeda, virgen y mártir, los años 250. Águeda es Ágata en griego, que significa buena, como perla. Lleva en sí la marca indeleble de la sangre de Cristo, en la que está empapada. Iba a la cárcel
contenta y glorificándose de ello, como invitada a las bodas, virgen y mártir, nacida en Sicilia, en fecha desconocida y muerta en Catania, Sicilia, hacia los años 250. Su culto viene atestiguado por el martirologio de San Jerónimo, el calendario de Cartago en el 530 y el canon que le incluye en la plegaria eucarística primera. Las actas de su martirio, ocurrido en tiempos de Diocleciano, son tardías y muy dadas a lo maravilloso. Nos transmiten la imagen de una joven hermosa que se había entregado su virginidad a Cristo. Fue sometida a toda clase de tortura y al fuego. Le arrancaron los 2 pechos que le fueron curados milagrosamente. Murió en prisión a causa de los sufrimientos. Ostenta los 2 títulos más apreciables de Virgen y Mártir: la fortaleza del martirio y el mérito de la castidad, muy venerada en el sur de Italia, sobre todo en Sicilia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a su corazón, hogar y pensamiento. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco. Que el Señor nos ayude e ilumine a buscar los valores del reino más que los trascendentes de esta vida. Feliz tarde y noche para ustedes, deseándoles ante todo un buen inicio de semana. Les agradecería un like para estos comentarios. Buenas noches.